Esta semana estudiaremos la lección número 3 para el 19 de abril del año 2025. El título de la lección es Imágenes tomadas del matrimonio. Y el propósito de la lección es mostrarnos que en la Biblia Dios usa muchas veces, con frecuencia, la figura del relacionamiento de una pareja, un hombre, una mujer en el sagrado estado del matrimonio, como la figura del relacionamiento que Él desea tener con su iglesia. Él es el esposo, su iglesia es la esposa. Ambos son una unidad indivisible. Entonces, con esto en mente, vamos a la primera parte del estudio, bajo el subtítulo de Una carne. Aquí veremos que Dios y su iglesia no pueden ser divididos. Digo esto porque muchas veces, y gente sincera, yo no creo que sea gente malintencionada, gente sincera dice así: yo amo a Jesús, yo ya le entregué mi vida a Jesús. Jesús es la cosa más linda que yo descubrí en mi vida. Él trajo paz a mi corazón. Pero no quiero saber nada con la iglesia. La religión es asunto de hombres. Iglesia es asunto de hombres. Jesús no tiene nada que ver con la iglesia. Querido, antes de pensar así, hay que reflexionar bastante. Porque mira lo que dice Efesios capítulo 5, 29 al 32. Es un texto un poquito largo, pero lo voy a ir leyendo y comentando. Dice así: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Interesante. ¿Cómo te sentirías tú si yo te invito a mi casa y te digo así: ven, te invito a cenar, pero no me traigas a la hipócrita, miserable de tu esposa? ¿Tú vendrías a mi casa? Claro que no. ¿Qué hombre que se precie de hombre va a permitir que alguien hable mal de su esposa? Ahora, ¿cómo tú crees que Jesús se siente cuando tú le dices: Señor, ven a mi casa, yo te entrego mi corazón, tú eres el amor de mi vida, pero no me traigas a la miserable hipócrita de tu iglesia? Eso no es posible, porque Pablo, en este texto que acabo de leer, dice que el esposo y la esposa son una sola carne, no se pueden dividir. Eso es físicamente, emocionalmente, espiritualmente, una sola carne. Así también, Cristo y su iglesia son una cosa indivisible. Cristo es la cabeza, su esposa es el cuerpo. Cristo es el esposo, la iglesia es su esposa. No se pueden dividir. Por lo tanto, decir yo amo a Jesús, pero no amo a la iglesia, es incoherente. Pero es que la iglesia está llena de gente hipócrita. Yo no discuto eso. Porque los seres humanos que formamos parte de su iglesia, escuche que estoy diciendo que formamos, yo también soy parte de la iglesia. Los seres humanos que formamos parte de la iglesia no somos perfectos. Somos cristianos en el camino de la perfección, hacia la perfección, que no la hemos alcanzado en esta tierra. Por eso Pablo dice, hablando de la perfección: yo todavía no he alcanzado. Pero una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás y me proyecto hacia adelante para ver si un día llego. Pablo era un cristiano en progreso espiritual. Tú lo eres, yo lo soy. Entonces, como todavía tenemos defectos en nuestro carácter, muchas veces gente sincera viene a la iglesia y ve esos defectos,
Pero no porque tenemos defectos en el carácter y en la vida como seres humanos y como iglesia, dejamos de ser el cuerpo de Cristo. Dejamos de ser la esposa de Cristo. Entonces, no se puede separar a Cristo de su iglesia. Vamos a la segunda figura que la Biblia usa para referirse a la iglesia. La novia hermosa. Aquí vamos a leer primero el texto bíblico, después explico la historia completa. Ezequiel capítulo 16, versículo 9 al 11. Dice: te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar en tu cuello. Bueno, para entender este texto hay que entender el contexto, porque ya te dije, la Biblia tiene que ser entendida como un todo, no como una parte. ¿Y qué dice el contexto? Tienes que leer todo el capítulo. En ese capítulo verás que hay un hombre que encuentra en la calle, en el camino, a la intemperie, una niña recién nacida, todavía bañada de sangre, desnutrida, ya condenada a muerte. Pero la recoge con amor, la lleva a la casa, la baña, la viste, la alimenta, la cuida, la protege, la defiende, y la niña crece y se vuelve una mujer adulta, bella, hermosa, y el hombre se casa con ella y le da su nombre y la expone delante de todo el mundo como su esposa. Pero ¿cómo la encontró? La encontró pues en la calle, abandonada, triste. Ahora, en esta ilustración, el Señor quiere enseñarnos que nosotros, tú y yo, su iglesia, su pueblo, éramos esta niña abandonada, perdida, carente, desnuda, bañada en sangre. Pero el Señor Jesucristo nos encontró y nos llevó, nos lavó, nos dio su vestidura blanca de justicia divina, nos perdonó, nos dio su gracia perdonadora y transformadora. Y ahora nos declara públicamente delante del mundo que somos su esposa fiel y leal. Pero aquí está su esposa fiel y leal. Esta es otra de las figuras lindas que encontramos en la Biblia para ilustrar el tipo de relacionamiento que Dios desea tener con su pueblo, contigo, conmigo. Oh, queridos, si cada uno de nosotros pudiera contar la historia de su conversión, ¿quién eras tú cuando no conocías a Jesús? ¿Cómo vivías? Hay gente que me dice: pastor, yo tengo vergüenza de recordar mi pasado. Y está bien, no necesitas recordarlo. Pablo dice: olvidándome de lo que queda atrás y mirando hacia adelante. A veces no vale la pena mirar atrás. ¿Para qué? Ya pasó. Pero ¿quién éramos nosotros? Nada, perdidos, vagando en el mundo sin rumbo, sin luz, cometiendo errores. Y el Señor Jesús nos encuentra y nos lava, nos perdona, nos transforma. Y no tiene vergüenza de declarar al mundo que somos su iglesia, su esposa. Vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de La esposa prostituta de Oseas. En esta parte nosotros veremos que la prostitución espiritual es abandonar a Dios e ir atrás de dioses ajenos, dioses de esta vida, dioses de este mundo. Leamos lo que dice Oseas 1:2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. El libro de Oseas es un libro tan duro que mucha gente piensa que es una alegoría, que Oseas no existió, que todo esto es una figura. Pero es la más
dura, cruel y triste realidad. Es que a veces el profeta, en el Antiguo Testamento vas a ver que Dios muchas veces, para que el profeta entendiese el mensaje que tenía que transmitir, muchas veces le hacía vivir al profeta ciertas circunstancias. Y en este caso le da una orden a Oseas: ve, busca una mujer fornicaria, una prostituta, una mujer de la calle, y cásate con ella. Y él se casa y la declara públicamente su esposa. Un tiempo después la mujer lo abandona y vuelve con sus amantes. Y un día le dan la noticia a Oseas de que su esposa está embarazada en la calle sin saber a dónde ir. Y Dios le dice a Oseas: ve y recoge a tu mujer. Y esto se repite una vez y otra vez y otra vez. Y hasta que llega un momento en que Oseas le dice a Dios: Señor, ya la perdoné una vez, 2 veces. Mira lo que me hace. Viene aquí, yo ayudo a cuidar al niño y ella se va de nuevo atrás de sus amantes. Y entonces Dios le dice: hijo, lo que quiero que entiendas es lo siguiente. Yo soy tú. Y tu esposa es mi iglesia, es mi pueblo. Tú sientes lo que es que la esposa a quien le dedicas tu amor, tu cuidado, tu protección, te abandona y se va con otro. ¿Tú entiendes eso? Pues entonces ahora vas a entender cómo yo me siento cada vez que mi iglesia me abandona y se va atrás de pequeños dioses. Y ahora el profeta Oseas se levanta con fuerza para predicar el amor de Dios, el amor infinito de Dios, el amor que espera, el amor que llama. No el amor permisivo que te dice: ya, quédate en tu pecado revolcando. No, el amor que transforma, porque Dios te llama para la transformación. En la historia de Oseas, finalmente la mujer entiende el amor del marido y dice: ¿cómo pues yo te dejaría? ¿Cómo pues yo me iría? Entendí que tú me amas. Y eso es lo que acontece con nosotros los seres humanos. A veces erramos, fallamos, nos prostituimos espiritualmente. Y Dios nos recibe y nos recibe, nos recibe, hasta que un día el Espíritu de Dios trabaja en nuestro corazón. Y decimos a Jesús: Señor, ¿cómo pues yo te dejaría? ¿Cómo me iría? ¿Cómo te abandonaría? Ya me perdonaste tantas veces. Por favor, ahora quiero seguirte hasta el fin. Cuando eso ocurra en tu vida, has entendido lo que es la experiencia cristiana. Vamos ahora a otra figura bíblica de un matrimonio que Dios usa para referirse a su pueblo y a su iglesia. Me refiero a Isaac y Rebeca. Y aquí hablaremos de la incoherencia del yugo desigual. Génesis 24, versículos 3 y 4, dicen lo siguiente: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿De qué está hablando aquí? Nuevamente el texto se entiende en el contexto. Lee todo el capítulo. Es una historia fascinante. Abraham vivía en la tierra de los cananeos, que servían a dioses extraños. Y aunque él predicaba el testimonio y mucha gente que trabajaba con él seguía al Dios verdadero, pues el ambiente era un ambiente de pecado, de idolatría, del placer de este mundo que consume a la humanidad. Y Dios le dio una orden a Abraham, y Abraham transmitió esa orden para su siervo. Le dijo: por favor, ve a mi tierra, a mi parentela, y busca ahí una esposa para mi hijo. Dios está hablando aquí del yugo desigual. No es bueno que los hijos de Dios se casen con personas que no temen a Dios, que no creen en Dios. Porque, ¿cómo va a ser el matrimonio? Cuando tú creas una cosa y la esposa cree otra. O cuando tú creas una cosa y el esposo cree otra. Y cuando los hijos nazcan, ¿quién los va a educar? ¿En qué camino lo van a educar?
¿cómo lo van a guiar? ¿O van a crear una confusión en la cabeza del niño? Entonces el plan divino, porque alguien un día me dijo, no, que Dios es racista, Dios es exclusivista. No, querido, no se trata de exclusivismo, se trata de que no quieres ser feliz en la vida. No lloras para ser feliz. No has fracasado muchas veces por hacer lo que tú quieres y no lo que Dios te aconseja. Entonces, Dios quiere que seas feliz, pero para que seas feliz tienes que seguir sus consejos. Si dos personas que son de culturas diferentes, aunque se amen mucho, tienen dificultad para convivir, imagina dos personas de fe diferente. Lógicamente que la convivencia va a ser mucho más difícil. Entonces Dios quiere que sus hijos formen un hogar con hijos temerosos de Dios, con hijas temerosas de Dios. Que sea un pueblo que sirva a Dios y que siga sus consejos. Vamos a la parte final de este estudio, hablando de la prostituta que será finalmente juzgada. Ya dije, en la Biblia se usa muchas veces la figura del esposo y la esposa como un símbolo de Dios y su iglesia. Así como Dios ama a su iglesia, así como el esposo ama a su esposa, Dios ama a su iglesia. Y en el caso de Oseas, así como el esposo perdonó a la esposa, en nuestro caso, Dios perdona a sus hijos, perdona a su pueblo. Siempre está deseoso de presentarnos delante del mundo como su esposa vestida del blanco manto de la justicia de Cristo. Sin embargo, en la Biblia también la mujer es simbolizada, la mujer pagana, la mujer adúltera, la mujer terca que constantemente abandona al esposo y se va con amantes. Simboliza, es usada como un símbolo del pueblo de Dios que, conociendo a Dios, se va de Dios y sirve a dioses ajenos. Puede hasta decir que sirve a Dios, pero en la realidad no sirve a Dios, sino a dioses ajenos. Vive en la iglesia, pero está más ligada con el mundo de esta tierra, con la cultura de este mundo. Su cultura no es una cultura bíblica espiritual, su cultura es una cultura pagana, mundana. Y casi que inconscientemente o por costumbre o para calmar la conciencia va el sábado a la iglesia. Pero en realidad su cultura es mundana. Ahora, esto no va a quedar eternamente y esta es la parte que vamos a estudiar ahora. Mira, voy a leer Apocalipsis 19, versículos 1, 2, 6 al 8 y voy a ir explicando. Dice así: Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, esta es una escena celestial ya, que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios Todopoderoso, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. Hoy día los seres humanos, simbolizados por la gran ramera, pueden vivir como quieran, dejar la Biblia de lado, seguir enseñanzas de hombres, mentir, engañar, astutamente. Hoy pueden hacerlo, pero la ramera será juzgada. Y todas las personas que han seguido a la ramera, o todas las personas que han seguido sus propios caminos, que han seguido su propia manera de ser, de ver las cosas, que a mí no me importa lo que la Biblia diga, lo que Dios diga, a mí me importa lo que yo siento, lo que me hace bien. Todas esas personas aquí, de acuerdo a la palabra de Dios, serán juzgadas un día. Hoy podemos hacer lo que querramos, podemos vivir como querramos, hoy, porque tenemos libertad. Mas un día tendremos que dar cuenta de la libertad. De eso está hablando este texto. Y entonces dice, ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Pues en este mundo tú puedes querer quitar a Dios del reino, del trono, pero Él sigue reinando en este mundo y en el universo. Tú puedes hacer lo que quieras, pero no por eso. Tú puedes inclusive sacar a Jesús del trono de tu corazón,
pero no del trono del universo. Y en el cielo todos los redimidos reconocerán. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mira, en resumen, el fin se acerca. Todos aquellos que pertenecieron al grupo de los desleales espiritualmente, de los promiscuos espiritualmente, de los que se fueron atrás de dioses pequeños intentando sacar a Jesús del trono, serán juzgados y serán condenados. Pero al mismo tiempo, todos aquellos que siguieron al Maestro, siguieron al esposo, fueron esposas leales, entonces esos serán los redimidos. Llegó el momento de las bodas del Cordero con su iglesia. Cristo viene finalmente a llevar su iglesia y la hora del juicio llega para los que no han querido aceptar el amor de Dios. Mi pregunta para ti en este momento es, ¿qué estás haciendo con la libertad que Dios te dio? ¿Estás siguiendo al Señor Jesús de todo tu corazón? ¿Estás aceptando sus consejos, sus instrucciones? ¿Estás caminando en sus caminos? O aunque estés en la iglesia, estás haciendo lo que tú crees, lo que tú piensas, sin importarte mucho lo que la Biblia dice. Estamos en los tiempos finales de la historia. Cuando Cristo venga, solo habrá dos grupos: los que serán destruidos y los que serán salvos. Dios te ama, Dios quiere salvarte. Tú eres precioso para Él. Aunque en este momento estés viviendo completamente lejos de Dios, sigue siendo precioso para Dios. Él no ha perdido las esperanzas contigo. Él te llama de una manera, de otra manera. Ven a Jesús, entrégate a Jesús, ríndete a Jesús. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Una alegría nuevamente, motivo de gratitud a Dios, poder estudiar una lección más de la escuela sabática. Antes de entrar al estudio, quisiera decirte que las personas no llegan a su destino glorioso, no alcanzan sus sueños porque un día fracasaron. No, nadie deja de ser victorioso porque fracasó. En otras palabras, los grandes victoriosos de la historia, todos ellos fracasaron en algún momento, pero sacaron lecciones de los fracasos, sacudieron el polvo de la derrota y continuaron adelante. Tú, además de todo, tienes un Dios poderoso que no conoce derrota. Muchas veces fracasamos por nuestros deslices humanos, pero el dolor nos ayuda a reflexionar y a corregir lo que hay que corregir y a emprender nuevos desafíos. Vamos a la lección número 2 para el 11 de enero del año 2025. El título de la lección: Amor Pactual. Y el propósito de la lección es mostrarnos que aunque el amor de Dios es gratuito y es infinito por nosotros, cuando nosotros recibimos ese amor se refleja en nuestra vida. ¿De qué manera? Mostrándole amor a Dios y amor a nuestros semejantes. Quiere decir que si yo digo que amo a Dios, pero no extiendo la mano a los que sufren a mi lado, entonces ese amor de Dios es apenas teoría y no es una experiencia viva. Vamos a la primera parte de este estudio, bajo el subtítulo de El amor eterno de Dios. Aquí vamos a estudiar el asunto de que el amor de Dios no tiene fin, porque Dios es amor. Y si Dios es eterno, su amor es eterno. Por lo tanto, cuando alguien piensa que si el hombre se porta mal, Dios lo va a dejar de amar, está completamente equivocado.
Porque el día que Dios dejara de amar a una persona, pues Él dejaría de ser Dios, porque el amor se acabaría. Pero si Dios no tiene fin y Dios es amor, su amor tampoco tiene fin. El problema es que cuando la persona se aparta de Dios, pues rechaza el amor de Dios. Y ahí las cosas cambian. Pero vamos a ver sobre la eternidad del amor de Dios. Para eso vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios es amor. Para entender voy a hacer un ejemplo bien humano, medio atrevido, inclusive con Dios. ¿De qué está hecho mi saco? De tela. ¿De qué está hecho este micrófono? De metal. ¿De qué está hecho mi zapato? De cuero. Y ahora viene la pregunta tonta: ¿y de qué está hecho Dios? No, pues Dios no está hecho de nada. Eso es una herejía pensar de esa manera. Porque a Dios nadie lo creó. Dios es Dios. Pero para entender el ejemplo que estoy haciendo, ¿y si estuviera hecho de alguna cosa? ¿Cuál sería la materia prima de Dios? De acuerdo a lo que Juan escribió aquí. La materia prima de Dios sería el amor. Dios es amor. ¿Tú te das cuenta? Dios es amor. Por eso enfatizo el hecho de que el amor de Dios no tiene fin. Porque si Dios es eterno y no tiene fin, su amor tampoco. Leamos ahora Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Voy a parar aquí para meditar un poco. No dice porque de tal manera amó Dios a sus hijos obedientes. No dice aquí porque de tal manera amó Dios a los que se portan bien. No dice aquí porque de tal manera amó Dios a los que le sirven y caminan en sus senderos. No dice. Dice porque de tal manera Dios amó al mundo. En ese mundo están incluidos todos los seres humanos, de todas las razas, de todos los idiomas, de todos los credos, de todas las ideologías, de todos los comportamientos, buenos, malos. Dios amó al mundo y envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Aquí está lo interesante. Dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay dos conceptos que necesitan quedar claros en nuestra mente. Primero, Dios ama a todos los seres humanos. Y en segundo lugar, pero ese amor solo le sirve a los que en Él creen. O sea, a los que creen en Dios, a los que aceptan el amor de Dios. Es por eso que tú no puedes descansar tranquilo, confiado en el amor de Dios. Pues Dios me ama, entonces yo puedo vivir como quiero, que al final me voy a salvar porque Dios me ama. No. Y hay una manera de pensar, una filosofía mezclada con teología, llamada universalismo. ¿Qué enseña el universalismo? Que Dios es amor, y como Dios es amor, pues nadie se va a perder porque Dios es amor. Oh, querido, Dios es amor, pero ese amor solo le sirve al que acepta el amor de Dios. Y si tú aceptas el amor de Dios, tiene que haber una evidencia en tu vida. Porque ¿qué evidencia? La evidencia de que ese amor se refleja en tu vida, mostrando amor a Dios y mostrando amor a los semejantes. Bueno, vamos a pasar ahora a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de amor pactual. La palabra pactual viene de pacto. De cierta manera, el amor es una promesa para sus hijos. Y toda promesa de Dios involucra un pacto. Yo te voy a amar
Y esto es un pacto. Nunca te voy a dejar de amar. Siempre te voy a amar. Quiere decir, el amor de Dios tiene consecuencias positivas. Si tú aceptas el amor de Dios, pues tienes que vivir como alguien que aceptó el amor de Dios. No hay manera de que digas, yo amo a Dios, Dios me ama, yo acepto su amor, pero que sigas viviendo de una manera rebelde, maltratando a las otras personas y ignorando los consejos divinos. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 9. No por ser vosotros, está escribiendo Dios para el pueblo de Israel, y les dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Vamos a entender lo que dice aquí Deuteronomio. Dice así, Dios te ama, oh Israel, pero no te ama porque tú tengas alguna cualidad especial. No te ama porque tú seas el más grande, el más poderoso de los pueblos. Te ama porque le ha prometido a tus padres que siempre te amará, que nunca dejará de amarte. Pero si has recibido mi amor, entonces vive como alguien que ha recibido mi amor. Sé diferente de los otros, de las otras culturas, de la gente que no conoce mi amor y que no respeta ni acepta mi amor. Voy a volver a leer esta última parte que dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, ¿fiel a qué? A su promesa, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. No quiere decir que Dios solo da su amor al que lo ama y guarda sus mandamientos. Lo que está queriendo decir es que si has recibido el amor de Dios, lógicamente lo amarás y guardarás sus mandamientos. Se demuestra que has recibido el amor de Dios cuando amas a Dios y guardas sus mandamientos. El amor de Dios por ti es de esa manera. Vamos a la tercera parte de este estudio hablando de una relación condicional. Mira, el agua solo te quita la sed si la tomas. El agua es como el amor de Dios. Vamos a decir que estás en el desierto, muriendo de sed. Ya tienes los labios partidos, estás una semana sin beber, ya al borde de la muerte. Labios partidos. Y yo aparezco y te coloco un vaso de agua. Y tú me pides agua. Le digo, ¿está ahí el agua? Toma. Tú puedes mover los brazos perfectamente porque me dices, agua. Pues toma el agua que está ahí a tu lado. No quiero. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ahí está el agua. El agua es tuya. No te cuesta nada. Es de pura gracia. Pero tómala. Digo más en mi ejemplo. Yo agarro el agua y te la coloco en la boca. Y tú sacas la boca. Y no quieres. Pues ¿para qué te sirve el agua? El agua es condicional, solo te salva de la sed si la aceptas. Hay una condición. El agua te salva de la sed. ¿Cuál es la condición? Si la aceptas. Y si no la aceptas, pues el agua no te vale de nada. Eso es lo que dice en Romanos 11, 22. Voy a leer. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera
tú también serás cortado. Aquí está descrito el amor de Dios, condicional. Mira, para los que cayeron, o sea, para los que se alejaron de Dios, porque recuerdas aquel versículo que leí, donde el que se aleje de Dios, el que peca cae, pues has caído, estás lejos de Dios, estás en el abismo de la vida, destruido, hogar destruido, vida financiera destruida, todo acabado, perdido. Muchas veces te sientes así, has caído. El amor de Dios no te alcanza, pero no te alcanza, no porque el amor de Dios no pueda llegar hasta donde estás tú. Ese no te alcanza es una expresión humana para decir no te sirve de nada porque no lo aceptas. Eso es para el que no acepta. Pero por otro lado, dice, a los que aceptan, para ellos sí el amor es verdadero. Si permanecen en Jesús. ¿Por qué? Porque si Jesús es la fuente del amor y tú permaneces en Jesús, permaneces en el amor. Entonces, querido, no es que Dios te castiga porque te has ido, sino que cuando tú te vas de Dios, te metes solito en problemas terribles, problemas existenciales. Hay gente que enloquece, que no puede dormir en las noches, no tiene paz en el corazón. Gente que pregunta, pero pastor, ¿qué me pasa? Yo no sé, yo siento que he hecho algo de malo. ¿Y por qué? Tal vez hasta porque estás en la iglesia, pero no estás en Cristo. La comunión con Cristo no es solamente ir una vez por semana a la iglesia. Eso también es parte de la experiencia cristiana. Pero la comunión con Cristo es una experiencia diaria. Todos los días tienes que buscar al Señor Jesucristo. Vamos a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo de Misericordia Perdida. Mira, en la Biblia hay una parábola, la parábola del deudor. Un hombre debía dinero, fue a su señor, a su patrón, le dijo, mira, no tengo dinero para pagarte. Y el patrón le dice, ya, estás perdonado. ¿Cuánto me debías? $100, ya, estás perdonado. Y él se va feliz. Y en el camino encuentra a otra persona que le debía dinero a él. ¿Cuánto le debía? $1. Y él lo agarra por el cuello y le dice, págame lo que me debes. ¿Cuánto le debía? $1. Y cuando el rey, el patrón, se enteró, lo mandó llamar. Y le dijo, hombre malo, yo te perdoné a ti $100 y tú no podías perdonar un dólar a tu prójimo. De aquí viene la historia o la lección de que si no amas como fuiste amado, el amor desaparece en tu vida. Si no perdonas como fuiste perdonado, entonces el perdón que recibiste no te sirve de nada. La parábola dice, entonces el Señor lo entregó a este hombre malo, a sus algoces, a sus verdugos. ¿Y cuáles eran esos verdugos? Los verdugos de su propia conciencia que le decían, eres malo, no mereces el perdón. Claro, ¿cómo podía disfrutar de las bendiciones del perdón si él no podía perdonar? ¿Cómo podía disfrutar de las bendiciones del amor si él no podía amar? Ahora, con esto en mente, leo 1 Juan 4, 18 al 20. Dice así, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En resumen, ¿por qué mucha gente cree que Dios no puede amarla? Simplemente porque esa gente no es capaz de amar. ¿Por qué mucha gente cree que para mi pecado no hay perdón? Simplemente porque tú no eres capaz de perdonar. Porque así como recibes gratis, tienes que entregar gratis. El amor de Dios tiene que reflejarse en tu vida.
Y ahora vamos a la quinta parte de este estudio hablando de has recibido gratis, entonces entrega gratis. Leo primera de Juan capítulo 3, versículo 16. No confundas con Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esta es primera epístola de Juan, capítulo 3:16. Dice, en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. En realidad no está diciendo aquí que tú tienes que morir por tu prójimo, ni que tienes que ser crucificado por tu prójimo. Si un ser humano pudiera morir por otro, Jesús no habría venido a esta tierra, porque otro ser humano podría morir por el pecador. Pero es que todos habíamos pecado y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios tuvo que hacerse hombre en la persona de Jesucristo, pero un hombre sin pecado, y ocupó nuestro lugar y nos perdonó. Entonces aquí no está queriendo decir que nosotros tenemos que ser crucificados por otro. Lo que está queriendo decir es, así como Dios hizo todo por nosotros para salvarnos, nosotros, en lugar de estar más dispuestos a acusar a nuestro hermano, debemos estar dispuestos a extender la mano, a ayudar, a perdonar, a dar una segunda oportunidad. ¿Qué sería de ti y de mí si Dios no nos diera cada día una hoja en blanco para escribir una nueva historia? ¿Qué sería de nosotros si cada noche, cuando nos arrodillamos para orar, nos sintiéramos el rocío maravilloso del amor de Dios perdonando nuestros pecados y ayudándonos a vivir vidas victoriosas? Tú eres precioso, querido, no vivas angustiado, no vivas desesperado. El amor de Dios es transformador. Déjate amar, porque yo siempre digo que hay gente que no se deja amar. Una vez yo conté una historia de cómo quería ayudar unos gatitos salvajes que estaban muriendo de hambre. Pero cuando me acercaba, esos gatitos que ni siquiera tenían todavía la visión completa, instintivamente arañaban. Pero si yo quería ayudarlos, si yo quería darles comida, pero ellos, hay gente que no se deja amar. Déjate amar por Dios. Déjate amar por las otras personas. Sé transformado por el amor de Dios. Un amor incondicional, pero un amor pactual, en el sentido de que si dices que has recibido el amor de Dios se reflejará en tu vida. Un abrazo, querido. Feliz semana.